¿Qué tal? ¿Cómo están? Y en esta nueva edición de Carne para el Mundo vamos a conocer más acerca del mercado de la carne en Uruguay. Para eso vamos a escuchar a continuación parte de lo que nos decía Jorge Acosta, el gerente de información del Instituto Nacional de la Carne de Uruguay. Uruguay es uno de los principales productores cárnicos del mundo. Su ganado se cría a cielo abierto, en condiciones naturales, con un clima templado, en tierras fértiles y gran abundancia de agua, dados sus numerosos ríos y arroyos, asegurando así el bienestar de los animales. Pese a la pandemia que afecta al mundo, la recuperación del mercado cárnico uruguayo viene en aumento tanto para la proteína roja como para la carne ovina, muy consumida por sus habitantes. Para ilustrarles cómo es la situación de Uruguay, Uruguay tuvo un semestre de una muy buena recuperación en lo que va de 2021, en lo que hace a la actividad del sector ganadero y la producción de carne y la colocación de carnes. La recuperación se ha dado tanto en la colocación en el mercado internacional como en el mercado interno, que también se había visto resentido en el caso de Uruguay. Recordemos que para ilustrarles la importancia de cada uno, en el caso de Uruguay, el 75-80% de la producción de carne bovina es destinada al mercado de exportación, a diferencia de otros países que el consumo es mayor, y un 20-25% es destinado al mercado interno. Pero lo que fue el 2020 y globalmente en el año, pero sobre todo en una comparación con este primer semestre, hubo una disminución muy importante de la actividad a causa sobre todo de las demandas internacionales, ya que Uruguay pudo mantener un nivel de actividad de acuerdo a la demanda que tenía, que se ha visto recuperada. Entonces, en lo que va de este semestre, por ejemplo, para hablar de lo que es la faena de bovinos, que es un indicador bien relevante del nivel de actividad, en este momento estamos arriba del 30% de recuperación respecto a lo que fue el 2020 en estos primeros 6 meses. Y ese 30% nos hace ubicarnos en una faena anualizada, digamos, de arriba de los 2 millones o en torno a los 2.300.000 cabezas, que para Uruguay es un número promedio bastante superior a lo que fue el cierre del año pasado, y que nos plantea perspectivas interesantes de que se combinan una serie de cuestiones para el mercado bien importantes. Primero, que este nivel de actividad está demostrando que hay una oferta de producción de carne en Uruguay importante. Uruguay tuvo algún periodo en el cual esa oferta quizá fue un poco menor, y de hecho la extracción total que hubo del sector ganadero fue menor, allá por los años 18, hasta 19, pero que hoy se recupera y vamos a estar hablando de esa faena histórica de 2.300.000 anualizada a hoy. ¿Cómo cierra el 2021? Tenemos expectativas de que cierre por encima del año pasado, que se recupere el global de 2020, porque, como decía, se está dando la situación de que existe la oferta de ganado, de que existe la capacidad instalada para procesar todo ese ganado, de que se dan condiciones de precios interesantes en el mercado internacional, de una demanda firme por el producto carne, combinado con una situación particular para el caso de Uruguay, que es quizá una cierta debilidad, o por lo menos una participación menor de algunos competidores, lo que hace que esté en una condición muy favorable el sector, por lo cual todo daría para pensar de que hay un año importante para la carne, quizá con algún récord respecto a los ingresos que habían sido hasta ahora, que ha venido creciendo el sector, pero seguramente estemos de nuevo en muy buenos niveles de actividad, comparado con su historia como sector, pero también comparado con otros sectores de actividad que han tenido, sobre todo en estos últimos tiempos, algunos problemas bastante mayores. Eso en términos de la producción principal de la carne en el Uruguay, que es la carne bovina. Recordemos que también hay producciones de otras carnes, pero que tienen básicamente destinos como la carne de monogástricos, de aves y de cerdos, pero que tienen destinos
en el mercado interno. Y la carne porcina en sí en el Uruguay es deficitaria, por lo cual tenemos que importar muchísima carne, por lo cual es un sector que está abasteciendo una poca proporción del consumo interno, tenemos que abastecernos de afuera. Y en el caso de la carne ovina es muy particular. Uruguay es un productor importante de carne ovina, pero que ha tenido en los últimos tiempos ha visto reducido su tamaño económico como sector, y hoy estamos con un stock bajo, pero con un cambio en el último periodo muy interesante para la carne ovina, con una demanda formidable de Asia por este producto, que seguramente le está dando señales y perspectivas al sector para prepararse y quizá tener las inversiones y las acciones a nivel de la producción primaria para poder colocarse con perspectivas interesantes en el mercado internacional. En la situación de Argentina, que ya cumple algunas semanas, creo que no tuvo una incidencia directa en lo que se ha dado en el mercado para Uruguay, en el sentido de que el crecimiento que se ha venido dando en Uruguay en la colocación, en la recuperación de China. Nosotros el año pasado, Uruguay coloca el 60% en China, y el año pasado se vio reducido esa proporción, sobre todo porque hubieron problemas sobre fines de 2019 que se arrastraron a principios de 2020, y de hecho después todo el efecto de pandemia y de restricción de mercados que ocurrió en 2020, eso hizo que el 2020 cerrara con una proporción más baja en el caso de China, ¿verdad? Eso permitió determinó que Uruguay tuviera que aprovechar otros mercados como el propio NAFTA de Estados Unidos, donde recolocó algunos productos. De todas maneras, la colocación global fue menor. Este año arranca con una recuperación importante de la demanda a nivel global, más allá de algunas situaciones de problemáticas del mercado en cuanto a logística que han limitado algunas situaciones particulares, pero más allá de esas situaciones, el mercado ha estado firme. En el caso de China se ha recuperado de muy buena manera. Y en el caso de Uruguay nosotros utilizamos un indicador que es el ingreso medio de toda la exportación en equivalente peso canal. Eso quiere decir que si bien Uruguay exporta su mayor parte sin hueso, para poder monitorear la situación del mercado, nosotros llevamos todo a hueso al efecto de hacerlo comparable y no discriminarlo. Entonces, no es el precio real de la carne, pero sí es el precio como si se hubiera exportado con hueso. Eso es el equivalente peso canal. Entonces, en ese equivalente peso canal, nosotros arrancamos este año en un valor de unos 3.700 más o menos a principio de enero, promediando varias semanas, y hoy estamos en unos 4.280, 4.300. Entonces, ahí hay cerca de casi $600 de valorización, pero que empezaron a crecer bastante antes que Argentina tomara las decisiones de limitación en el mercado, digamos, ¿no? Argentina se limitó en algunos mercados, pero permanece en otros, de los cuales Uruguay también participa con algunos cupos, ¿verdad? Entonces, seguramente en forma puntual ha habido alguna oportunidad. De hecho, un actor importante como empezó a ser Argentina en un mercado como el chino, al bajarse provoca digamos, una demanda que no es cubierta, y bueno, ahí hay oportunidades. De todas maneras, yo creo que la explicación de este crecimiento del precio es genuino, no es por una oportunidad generada necesariamente por Argentina, y en todo caso quizá la oportunidad que se genera tiene que ver más con el mantenimiento de la firmeza del mercado, porque también el crecimiento de los valores de la carne tiene un techo, y tiene el techo del consumidor, que llega un momento que no va a pagar más por la carne. Y eso se vivió, y Uruguay lo vivió de forma cruda en 2019, cuando a partir de mayo hubo un crecimiento muy importante de los valores de la carne, que se trasladaron obviamente a la hacienda en el caso de los productores de ganado, pero que tuvo un techo sobre octubre, noviembre, que determinó que incluso hubieran que reformularse contratos que ya estaban acordados con los compradores,
cosa inédita, no habíamos visto nunca que eso ocurriera, y de hecho muchos de los contratos con contenedores que ya estaban en el agua. Entonces, eso fue lo primero que ocurrió. Hoy estamos en un proceso de crecimiento que creo que es más genuino que lo que ocurría en 2019, y quizá en parte algún precio que se mantenga firme tiene que ver con las limitaciones de Argentina, pero no explica el crecimiento fuerte tanto de volumen demandado como de precio mantenido, como yo les decía, ese crecimiento de cerca de un 16% en lo que va del año en el valor de la tonelada promedio exportada, se explica yo diría, es similar en algunas cosas a lo que es 2019, esa curva de crecimiento, pero tiene elementos de un mercado más sano para esta parte del año en 2021 que respecto a lo que era 2019. La carne uruguaya viaja a más de 100 países y representa la cuarta parte de las exportaciones de bienes de ese país. Para llegar a estos objetivos, han diseñado los mejores sistemas de información ganadera, trazabilidad, más el sistema electrónico de información de la industria cárnica. Estos logros, sumados al estatus sanitario alcanzado por Uruguay y la calidad del producto, han potenciado a la carne uruguaya en los mercados más exigentes. Uruguay tiene una tradición larga de trabajo conjunto entre los productores de la industria, y de hecho la institución a la que represento es el Instituto Nacional de Carnes, que parte de la base de tener en una misma mesa sentados a productores e industriales y el Poder Ejecutivo. Y básicamente lo que se discute ahí es todo lo que tiene que ver con la política nacional de carnes. Dentro de esa política nacional de carnes, el componente acceso a mercados, por un lado, y el componente de la generación de una marca país, una marca para el producto, son políticas que en algunas participa INAC, porque el acceso a los mercados no tiene que ver solamente con las acciones que pueda colaborar INAC, tiene que ver también con un tema sanitario, donde ahí el Ministerio de Ganadería y Agricultura es el que tiene es la autoridad competente, así como la Cancillería, que es la que establece los vínculos de negociación también con los mercados, ¿verdad? Pero INAC trabaja fuertemente el tema, ha desarrollado una acción desde hace algunos años complementaria a lo que hacía, que es también analizar la situación de los mercados y estar permanentemente buscando alternativas para no tratar de avanzar en el acceso. De todas maneras, Uruguay tiene ahí un desafío muy importante para crecer en el acceso a mercados. Tiene de alguna forma todavía algunas debilidades respecto a nuestros principales competidores, porque si bien hasta ahora gozábamos de una situación especial, donde recuerden que Uruguay en algún momento terminó rompiendo algunos esquemas del mercado cuando, por ejemplo, generó el estatus de libre de aftosa con vacunación. Entonces, eso no existía como estatus, y eso le permitió a Uruguay, más allá de la plataforma que pueda tener de institucionalidad o de las acciones del gobierno, le permitió a Uruguay avanzar. Pero eso yo creo que se terminó, y hay que trabajar mucho para no perder pie o no perder rueda en lo que sí han logrado otros competidores con el tema del acceso. Entonces, ese es un punto clave en la agenda de Uruguay, trabajar el tema del acceso. Pero dentro del trabajo del INAC, más allá del tema del acceso, hay todo un trabajo, hay una gerencia que es una gerencia compañera en este caso. Yo me dedico al área de información, que tiene muy claro todo un trabajo y un esfuerzo muy importante de trabajo
en lo que tiene que ver con el marketing y la promoción de las carnes de Uruguay, que tiene históricamente un proceso que ha ido evolucionando, pero que en el último periodo ha tenido una definición estratégica volcada obviamente a los mercados más importantes. Hay que invertir en marketing donde uno vende la carne. Entonces eso es un trabajo muy interesante que ha desarrollado Uruguay. Y para pensar para adelante, lo más novedoso que ha desarrollado es trabajar en la definición de un plan estratégico para el sector cárnico que incluye todas las carnes y que se ha planteado como meta dar un salto importante en lo que es la cantidad de proteínas que genera Uruguay, tanto para el mercado interno como para la generación de divisas y exportación. Somos un país pequeño, con un tamaño económico limitado, por lo cual nuestro crecimiento, en este caso de las proteínas, tiene que mirar hacia afuera indefectiblemente. Y ahí lo que sí se ha incorporado en ese plan estratégico, que para el que lo quiera mirar está disponible en nuestro sitio web, se marcaron algunas líneas estratégicas que es, me parece, donde de alguna forma INAC propone focalizar la acción para el desarrollo del sector, que tiene que ver con la defensa de las virtudes de las cadenas de carnes frente a la sociedad, frente a las organizaciones, y ahí tiene que ver con todo lo que, todos los temas de ambiente, sostenibilidad, nutrición, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la generación de un mejor acceso, como yo les mencionaba, y un posicionamiento de la marca país. Esa es una gran línea que recoge parte de lo que ha sido la tradición del trabajo del propio INAC. Quizá la primera línea que les mencionaba es un poco más novedosa, porque si bien es un tema que hace mucho que está, es un tema que es relevante empezar a ponerle energía, generar información y poder colaborar en toda la defensa de lo que significan las virtudes de las cadenas dedicadas a la producción de proteína animal. Y después hay otras dos más que tienen que ver más con la mejora en la competitividad para las empresas de toda la cadena, tanto productores, industriales, procesos de trabajo, y todo lo que haga a la integridad de producto y valor o proceso de producción en la cadena, y ahí está asociado a todo el desarrollo de dar algunos pasos adicionales en los sistemas de trazabilidad, los sistemas de tracking, los sistemas de rastreo, etcétera, que es también una línea. Esas serían como las cuatro: defensa de las virtudes de la carne, generación de valor, integridad del producto y mejora de la competitividad de las empresas. No sé si te responde la pregunta, pero intenta INAC marcar que si dedicamos los esfuerzos con acciones y proyectos dentro de estas cuatro líneas, vamos a poder tener un sector firme y con mayor participación en la economía del país en el futuro. El financiamiento del Instituto Nacional de Carnes, que funciona desde el 67 y que tuvo una ley que lo reconfiguró en 1984 y que ha tenido sucesivos ajustes. La ley, no demasiados, pero por ejemplo, algunos de esos cambios han tenido que ver con la integración de la mesa que yo mencionaba, donde incorporó más productores e incorporó más industriales. Desde sus orígenes se financia con, resumiendo en forma muy simple, con el 0.6% de todas las exportaciones del sector y el 0.7% de toda la comercialización de carne en el mercado interno. Esas dos son las fuentes principales de financiamiento del instituto, más allá de que se incorporó, por ejemplo, la exportación de ganado en pie, como un aporte, también el 0.6% de la exportación de ganado en pie, hace unos 4 o 5 años, cuando la exportación de ganado en pie empezó a ser un actor relevante dentro de la economía de la ganadería, digamos, ¿no? Las exportaciones de carne vacuna refrigerada de Uruguay a Japón sumaron 2.168 toneladas por unos 14 millones de dólares en el primer semestre de 2021. Esto significa un aumento del 55% de volumen y 29% en valor comparado con el primer semestre del 2020. El 80% de los envíos corresponde a carne enfriada sin hueso y el restante, 20%, a carne congelada.
El ingreso medio de exportación fue de $6.500 por tonelada. Así, Japón representó el 1,5% del valor de las exportaciones de carne de Uruguay en el primer semestre del año, según datos del INAC. Yo no quiero dejar pasar también que Uruguay tiene el mercado de Japón como un hito histórico. Uruguay es el primer país que ingresa a Japón siendo país libre de aftosa con vacunación. Es una excepción que ha hecho el mercado de Japón con Uruguay, en donde seguramente se puedan desarrollar negocios interesantes hacia el futuro. Uruguay también está trabajando y pensando en trabajar mucho todo lo que es el sudeste asiático, y bueno, en ese trabajo estamos, y no quiero tampoco dejar pasar por alto algo que es relevante cuando uno habla del mercado europeo, que es la trazabilidad individual con la que cuenta Uruguay, que es una trazabilidad obligatoria individual para bovinos, para ganado vacuno. Respecto a lo que estábamos hablando del mercado de la carne, en Uruguay el año pasado se dio una particularidad. Uruguay es un país que consume obviamente mucha carne, está junto con Argentina y con algún otro país en lo que es el top 2 o el top 3 en consumo de carnes rojas per cápita, por habitante. Y bueno, se dio una particularidad incluso en el año pasado y en el año 2019, que debido a los altos valores a los cuales Uruguay estaba accediendo en los mercados y algunos desfasajes de precios que había con otros mercados de la región, hablo del caso de lo que tiene que ver con el precio de la hacienda y con el precio de la carne, se dio una importación interesante desde Paraguay y desde Brasil también para el consumo de carne en Uruguay. Es decir, que la canasta de consumo de carnes en Uruguay estuvo compuesta por carne de producción nacional, pero con un componente de más de un 20% también el año pasado de carnes provenientes de otros países de la región. Eso hoy va a cambiar un poco. ¿Por qué razón? Porque se han equiparado mucho lo que son los precios de la hacienda en la región, y eso le está haciendo más difícil y más dificultoso tener ese ingreso de esas carnes a un menor precio, por lo cual hoy, tú hablabas hoy del precio de la carne, lógicamente que el precio de la carne, que sabemos que es un producto de lujo, está reflejando también en el mercado interno alguna suba, pero siempre esa suba de la carne se ha dado por debajo de lo que son lo que acá se llama el IPC, que no es otra cosa que, bueno, que es un índice de precios que marca el nivel inflacionario del país. Es decir, que la carne en realidad no es la explicación de cualquier movimiento inflacionario que pueda haber en Uruguay, sino que está dado por otras cosas. Y eso no ha impedido, hay un incremento muy fuerte también de sustitución de las carnes rojas, obviamente, por lo que es la carne aviar, por lo que es la carne porcina. Y eso, bueno, ha hecho que, si bien puede haber disminuido el consumo de la carne vacuna en algunos casos en el Uruguay, eso no haya implicado que traiga una disminución en el consumo de proteínas, en este caso de proteínas animales. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que mirar, y acá no hay dos lecturas. La única manera de lograr abaratar la carne para el consumo es tener los mercados abiertos, generar buenas condiciones para una mayor producción, que eso se logra con una mayor inversión, con un mayor crecimiento productivo y con una mayor productividad por hectárea. Y eso es lo que ha ocurrido en Uruguay a lo largo de estos últimos años. Paraguay ha transitado también un camino parecido porque ha crecido mucho en las exportaciones, y creo que el camino es por ahí. Más exportaciones, más producción de carne, más reglas claras, reglas que sean claras, y eso va a generar que esa mayor producción también nos permita abastecer de forma acorde a todos los habitantes de nuestros países en la región también, pero que eso no va a ser un impedimento para poder abastecer al mundo. El mercado de Japón es un mercado que es muy particular porque es un mercado muy exigente, ¿no? Uruguay viene haciendo un trabajo de hace muchísimos años. Yo por eso lo até esto a la trazabilidad, porque de alguna manera la trazabilidad individual obligatoria
que ha sido incluso también tema de discusión a nivel interno en Uruguay, si debía ser obligatorio o debía ser opcional, pero la realidad es que el mercado de Japón, eso fue una señal muy clara de que Uruguay estaba trabajando por el camino que había que trabajar desde el punto de vista de la inocuidad, desde el punto de vista de la seguridad, en este caso sanitaria, y la seguridad alimentaria. Bueno, no hay que olvidar que Uruguay estuvo prácticamente 20 años para la reapertura del mercado de Japón, porque Uruguay había perdido este mercado en el año 2001, con el ingreso en aquel momento, la irrupción de la aftosa. Uruguay era país libre de aftosa sin vacunación, y a partir de allí Uruguay empieza a abrir diferentes mercados, el mercado de Estados Unidos, el mercado europeo, en fin, y se empieza de vuelta siendo país libre de aftosa con vacunación. Entonces, bueno, Uruguay, a través de todo un trabajo de muchísimos años en donde están involucrados también los servicios ganaderos en Uruguay, la Dirección de Servicios Ganaderos, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y un trabajo que ha trascendido a gobiernos de todos los partidos, y Uruguay, después de 20 años, logra reabrir el mercado de Japón, que, como decía hoy, es un mercado extremadamente exigente, no solo hablando de la calidad del producto, sino desde la calidad del punto de vista, como decía hoy, de la inocuidad de la seguridad alimentaria y desde el punto de vista sanitario. Japón es un mercado que tiene alguna particularidad, y eso es uno de los debes que tiene Uruguay, en donde hoy se está trabajando y está toda esta discusión incluso interna a nivel del Mercosur, de la posibilidad de la flexibilización, que no es otra cosa que tratar de buscar tratar de buscar la reducción arancelaria, porque el problema que estamos teniendo hoy es que Uruguay está teniendo acceso a muchos de estos mercados. El caso del mercado de Japón es un ejemplo, pero con un pago de aranceles que es muy alto, muy cercano al 40%, y eso inviabiliza mucha cantidad de negocios, porque hay otros países que tienen una relación comercial distinta. Lo mismo ocurre con el mercado de Corea, por ejemplo. Entonces, el tema arancelario se hace bastante inviable, salvo que ocurra, como está ocurriendo en la actualidad, y por eso también se están desencadenando nichos de posibilidad en varios mercados, porque hay un aumento internacional del precio de la carne. Pero sin duda que si tú me preguntas cuál es el debe más grande que tiene hoy Uruguay, además del acceso, además de la promoción, del posicionamiento de la marca, que Uruguay ya lo tiene a nivel internacional, tiene que trabajar mucho hoy en mejorar y en lograr mejorar las condiciones de acceso. Era parte de lo que nos comentaba el gerente de información del Instituto Nacional de la Carne de Uruguay. Nos reencontramos en una nueva edición de Carne para el Mundo. Hasta luego.